Proyecto Panaca presenta la biografía de Francisco Pizarro. Nacido entre los años 1476 y 1478 en Trujillo de Extremadura, España. Hijo para la época ilegítimo del capitán Gonzalo Pizarro, conocido como el Romano, y de Francisca González, conocida como la Ropera, criada de las frailas del convento de San Francisco el Real a la Puerta de Coria. Se dice, a modo de leyenda, que al haber nacido Francisco en la condición de ilegítimo, su madre lo habría abandonado en la puerta de una iglesia, donde habría sido amamantado por una puerca. Luego de lo cual, durante su adolescencia y sin recibir ningún tipo de educación, sin siquiera saber leer y escribir, tuvo que dedicarse al cuidado de una piara de cerdos que a causa de su descuido fue perdida, por lo que a los 17 años decidió abandonar su ciudad y hacerse soldado, enrolándose en los tercios de Flandes que el capitán español Gonzalo Fernández de Córdoba mantenía en Nápoles en defensa de los intereses de Fernando el Católico. En 1502, Pizarro llegaría a la isla La Española, hoy Santo Domingo, donde ya se acreditaría como experimentado hombre de guerra, bajo el mando de Nicolás de Obando, futuro gobernador de dicha isla. En 1504 acompañaría al capitán Alonso de Ojeda a la entrada de la comarca de Urabá, que parecía brindar el paso de océano a océano que los españoles buscaban desde los días de Colón. Sin embargo, el resultado fue tan desastroso debido a la hostilidad del terreno y al ataque de los indígenas, que tuvieron que cancelar la expedición y escapar a duras penas con solo algunos de los hombres que los acompañaron. Ya en Cartagena de Indias, se embarcó nuevamente con mayores hombres y provisiones para regresar a la comarca que acababa de abandonar. En dicha embarcación viajaría junto a Vasco Núñez de Balboa, a quien se le atribuye la creación y colonización de la villa de Santa María del Darién, así como el descubrimiento de la Mar del Sur u Océano Pacífico en 1513. Durante los años siguientes, Pizarro residió en Panamá, acumuló riquezas, se convirtió en hacendado y tuvo bajo su propiedad los llamados repartimientos de indios, cooperando un par de veces con Arias de Ávila y Espinosa en el sometimiento de los indígenas de Veragua, luego de lo cual fue conocido como el Capitán Pizarro. En 1522, al conocerse la existencia en el sur de un imperio rico en yacimientos de oro y plata, y cuyos monarcas eran llamados incas, el gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, mejor conocido como Pedrarias, autorizaría el viaje de exploración hacia tierras tan ricas, a Francisco Pizarro y a Diego de Almagro. Cabe mencionar que en este punto ya se había denominado a dicho territorio como Perú, debido a que en incipientes expediciones, los indígenas del norte del actual territorio peruano habían manifestado que el nombre de su territorio era Huiru, no Virú, ya que en las lenguas nativas peruanas no se conoció el sonido de la V ni el de las palabras agudas. Nombre que haría referencia no al territorio, sino a los cultivos comprendidos en él, que eran grandes maizales. El 14 de noviembre de 1524 se realizaría el primer viaje de expedición hacia el sur. Francisco Pizarro se embarcaría en el navío llamado Santiago con 112 hombres y 4 caballos, pero esta campaña se convertiría en un completo fracaso. Pizarro, sin darse por vencido, enviaría a Panamá a Nicolás de Rivera para solicitar un nuevo permiso de exploración a Pedrarias, quien a pesar de su recelo, permitió el nuevo viaje, al que se sumaría Hernando de Luque. En 1526, estando Panamá bajo el gobierno de Pedro de los Ríos, Pizarro, Almagro y Luque firmarían un convenio que establecería las condiciones y participaciones que tendrían los tres en lo que llamarían la conquista de los reinos del Perú. Es durante esta segunda expedición que suceden 3 hechos históricos que serán de vital importancia en la vida y muerte de Pizarro. En Punta Pedernales, los españoles se enteran de la muerte del emperador Inca Huayna Cápac. Las penurias sufridas por los soldados ocasionaron un enfrentamiento a espadas desenvainadas entre Pizarro y Almagro, suceso que sería conocido como la porfía de Atacames, y los acontecimientos de la Isla del Gallo, de donde salieron los llamados 13 de la Fama. Confiado en el éxito de su tercer viaje, Pizarro viajó a entrevistarse con los reyes de España a fin de solicitar la real autorización para llevar a cabo su empresa, petición que Carlos V concedió, firmándose el 26 de julio de 1529 la llamada Capitulación de Toledo,
documento que establecía los títulos y beneficios a los que accederían todos los socios y partícipes del asalto al Reino del Perú. Sin embargo, dichos beneficios no serían tan provechosos para Almagro y Luque, lo que ocasionaría un resentimiento que sumaría en el funesto desenlace de los socios. El 13 de noviembre de ese mismo año, el rey y su madre, doña Juana, le entregan a Francisco Pizarro un escudo de armas, el mismo que se conoce como acrecentado, pues le otorgan armas propias que acrecentaron las que ya poseían sus antecesores. Francisco, ya con la autorización oficializada, frisando los 60 años de edad y habiendo estado ausente de su patria 35 años, se dirigió a su lugar natal, Trujillo de Extremadura, para reconciliarse y convencer a sus hermanos Hernando Pizarro, hijo legítimo de su padre, Juan y Gonzalo, hermanos de padre, y Martín de Alcántara, hermano de madre, de acompañarlo en esta nueva empresa, a lo que estos accedieron marchando al puerto de Sanlúcar de Barrameda en Sevilla y se embarcaron hacia América. En 1531, Pizarro y sus huestes saldrían determinados a conseguir el sometimiento del Perú, llegando a Tumbes en abril de 1532, donde tomó conocimiento de la cruenta guerra fratricida desatada entre Huáscar y Atahualpa por la Mascaipacha o corona inca. Posteriormente, en el mes de agosto, fundaría la primera ciudad española en el Perú, San Miguel de Tangarará, luego de lo cual, el 24 de septiembre, partiría al encuentro de Atahualpa en Cajamarca. El 16 de noviembre de 1532, Pizarro realizaría el acto más importante de su vida, la captura de Atahualpa, la misma que se llevó a cabo en la Plaza Mayor de Cajamarca y a quien mantuvo cautivo durante muchos meses, luego de los cuales, y de haber cobrado y repartido el rescate ofrecido por el Inca de facto, lo sentenció a muerte, pese a haber dado su palabra de liberarlo, siendo Atahualpa ejecutado el 26 de julio de 1533. Pizarro, con dichos actos y con su llegada al Cusco, consolidaría la caída del Tahuantinsuyo en favor de la corona española. Asimismo, tomaría por mujer a la más joven de las hermanas de Huáscar e hija de Huayna Cápac, la ñusta Quispe Sisa, bautizada luego como Inés Huaylas Yupanqui, con quien tuvo dos hijos, Francisca y Gonzalo. Más tarde tendría otro hijo en Cusirimay Ocllo, o Angelina Yupanqui, ex esposa de Atahualpa, llamado Francisco. De los tres, Francisco y Gonzalo morirían a corta edad. Ya en la costa, Pizarro, en su calidad de gobernador de lo que llamó Nueva Castilla, de acuerdo al estipulado en la capitulación de Toledo, fundaría en el Valle de Lima, el 18 de enero de 1535, la ciudad de los Reyes, como capital de su gobernación. Ese mismo año, Pizarro recibiría más dádivas del rey, como la corona de marqués y 20.000 vasallos. Sin embargo, el título nobiliario nunca sería extendido por cuanto aún no se determinaba el nombre de las tierras que se le asignarían. En 1537, mediante cédula real, el rey Carlos V volvería a acrecentar su escudo, consagrándose en él las hazañas propias de la conquista del Perú. El 15 de julio de 1535, su socio Diego de Almagro partiría a explorar el territorio que se le había otorgado, la gobernación de Nueva Toledo, al sur de la gobernación de Pizarro, teniendo por seguro que Cusco le pertenecía, ya que de acuerdo a lo estipulado, las 200 leguas que le correspondían a Pizarro, medidas desde la línea equinoccial hacia el sur, no podía llegar hasta la capital inca. Sin embargo, lo que Almagro desconocía es que Pizarro ya había solicitado con anterioridad la anexión de dicho territorio a su gobernación, consiguiendo mediante una segunda capitulación, en 1537, 70 leguas adicionales. Sin haber tenido fortuna en su expedición hacia Chile, Almagro regresa al Cusco, enterado además de la rebelión de Manco Inca y del sitio de Cusco, por lo que, en su creencia de ser esta provincia parte de su gobernación, le correspondía defenderla. Esa misma circunstancia e igual motivación la tuvo Francisco, ya instalado en la capital de su gobernación. Sin embargo, Francisco tendría que afrontar la estrategia elaborada por Manco Inca, la misma que consistía en desbaratar toda ayuda que aquel quisiese enviar al Cusco, como efectivamente lo hizo con 5 de las expediciones de auxilio enviadas por el gobernador. A esta acción se le conoce como el Sitio de Lima, la misma que culminó cuando el general inca Kisu Yupanqui fue muerto en batalla. Luego de esto, Pizarro lograría finalmente enviar los auxilios al Cusco, a donde ya había llegado Almagro y donde se iniciarían los conflictos por dicho territorio entre ambos socios.
Habiendo sido tomados prisioneros Hernando y Gonzalo Pizarro por Almagro, este se reuniría con Francisco en el pueblo de Mala, a mitad del camino entre Chincha y Lima. Aquí se dejaría en suspenso la delimitación oficial de las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Sin embargo, días después, se haría de conocimiento una disposición real en la que se establecía que las tierras y dominios pertenecerían a quienes las hubieran conquistado, lo que despertó nuevamente el conflicto entre ambos españoles. En este punto, ya Hernando había sido liberado por la tregua y Gonzalo había escapado por sus propios medios. Así, el 6 de abril de 1538, el ejército de Pizarro, al mando de Hernando, derrotaría a Almagro en la llamada Batalla de las Salinas, a una legua de distancia del Cusco, siendo sentenciado a muerte y ejecutado. Muerto Almagro, los almagristas serían perseguidos y despojados de sus propiedades, lo que ocasionaría una constante amenaza a la vida de Francisco, como el día en que los almagristas colocaron en el centro de la plaza un patíbulo de donde se desprendían 3 largas sogas. Una iba hasta la casa del alcalde mayor de Lima, Juan Velázquez. Otra iba a la casa de Picado, secretario de Pizarro. Y la última, directamente a la casa del gobernador. Finalmente, el 26 de junio de 1541, 12 almagristas, al mando de Juan de Rada, se dirigieron a la casa de Pizarro, ya de 70 años, dispuestos a ejecutarlo. El gobernador, que se encontraba en ese momento en sus aposentos, no pudo colocarse la armadura, cogiendo solamente una espada y un escudo. Se encontraban en ese momento en la segunda planta de la casa, lugar al que solo se podía accesar por una escalera, razón por la que los almagristas solo podían atacar formándose en fila de uno en uno. Esto haría que Pizarro y sus acompañantes, Francisco Chávez, Francisco Martín de Alcántara y algunos criados, tuvieran una posición privilegiada para resistir el embate. Sin embargo, a pesar de ello, los almagristas logran dar muerte a los defensores, quedando solo Pizarro en defensa de su vida, haciéndolo de tal manera que sus atacantes se dieron cuenta que no podrían derribarlo si no se sacrificaba a uno de ellos. Así, deciden lanzar contra la espada del gobernador a uno llamado Diego de Narváez, haciéndolo caer y aprovechando ese momento para asestarle las estocadas fatales en la garganta. Pizarro, según se dice, alcanzaría a realizar una señal de la cruz con su sangre antes de ser ultimado por una pesada alcarraza de plata lanzada sobre su cabeza por Juan Rodríguez Barragán. Una vez muerto, sus restos permanecieron en aquel lugar aproximadamente 12 horas, siendo enterrados recién entrada la medianoche en un lugar no destinado a sepulcro, llamado el Patio de los Naranjos, el mismo que era un espacio en los extramuros de la iglesia de Lima que aún no era catedral. Esto fue así, ya que se corría el peligro de que los almagristas decapiten el cuerpo y coloquen su cabeza en una picota en la plaza de armas, como efectivamente mencionan que sucedió a algunos cronistas. Sin embargo, de acuerdo a los últimos estudios forenses, dicha afirmación no tendría asidero. Hacia el año 1541, su hija, Francisca Pizarro, realiza la exhumación del cuerpo de su padre para darle las exequias fúnebres. Mas con el pasar del tiempo y debido a las remodelaciones de la iglesia en su conversión a catedral y a los continuos terremotos que asolaron Lima, el cuerpo de Pizarro es trasladado a diversos ambientes hasta perderse su rastro. En 1977 se llevaría a cabo una ampliación de los espacios de la cripta arzobispal de la Catedral de Lima, descubriéndose que uno de los nichos existentes tenía en su interior unos restos dentro de 2 cajas particulares. Una estaba forrada de terciopelo negro y contenía una variedad de huesos humanos, y la otra estaba hecha de una madera verde y contenía en su interior una caja más pequeña de plomo en cuya tapa se podía leer: ahí está la cabeza del señor marqués don Francisco Pizarro, que descubrió y ganó los reinos del Perú y puso en la real corona de Castilla. Dentro de dicha caja se encontró un cráneo con mandíbula y la empuñadura y hoja de una espada. Los estudios recientes confirmarían que dichos restos pertenecen efectivamente a Francisco Pizarro, encontrándose desde ese entonces reposando en la Catedral de Lima. Francisco Pizarro, debido a todas sus acciones realizadas desde que pisó suelo americano, se encuentra en un juicio constante de la historia, siendo cuestionado por las nuevas generaciones que empiezan a redescubrir su propia identidad,
nacida de un mestizaje forzado y menospreciado por los propios perpetradores. Por ello, no dejará de ser una figura controvertida en los anales de nuestra historia, ubicándose siempre entre las luces de conquistador para unos y la sombra de genocida para otros. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.